Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Se nos acaba el curso, se nos acaba y llega el verano y terminamos también nuestro programa, al menos durante un tiempo, porque suponemos que volveremos a la vuelta de verano para volver a estar con ustedes, si así lo desean, como cada miércoles. Ciertamente es muy gratificante cuando por la calle pues alguien te saluda y le dice: le veo todos los miércoles. Digo, pues que sigas viéndonos y que sigas diciéndolo, porque es lo que queremos, llegar a sus hogares transmitiendo pues personas que tienen una vida iluminada y que nos pueden transmitir algo. Son como nosotros, ya lo están viendo habitualmente. Tenemos hoy un invitado que es burgalés y que lleva en Murcia, pues yo creo que no llega a 3 años, ¿no? No llega a 3 años, llevo 2 años llegando ahí al y medio, un poco largo. ¿De Burgos, capital? Soy de Burgos ciudad, sí. Burgos ciudad, dice que es la ciudad que tiene 2 estaciones, ¿no? Eso es. Hay 2 versiones, pero vamos, la que yo más conozco es la de frío, la del invierno y la de trenes. La de trenes y la del invierno, eso es lo que dice todo el mundo. Y el invierno, 2 estaciones en el año. Ciudad preciosa y a mí me encantan las huelgas, el monasterio y luego San Bruno. San Bruno, que dicen que no habla porque es cartujo, ¿no? Efectivamente, eso es. Impresionante. Bueno, Dan Emilio González Marijuán. Eso es. Bueno, cuéntanos un poquito tu infancia, quién eres, qué familia, cómo te reconoces tú en Burgos. Ahí has pasado los primeros años de tu vida hasta el instituto, ¿no? Eso es, todo lo que es mis 18 primeros años de vida, hasta que empecé la universidad, fueron en Burgos. Yo soy una familia pues de allí, de toda la vida, ¿no? Tanto por parte de padre o de madre, pues eran familias burgalesas. Y entonces pues allí pues pasé mis primeros años en un instituto público y aunque mi familia pues no era especialmente creyente, sobre todo mis padres, ¿no? Mis abuelos por parte de madre algo más, pero yo ahí fui dando mis primeros pasos en la fe. Viviste los sacramentos pues porque era muy costumbre y porque, bueno, aunque los padres no sean excesivamente practicantes, pero sí es verdad que los pasos, digamos, en la infancia, los pasos de fe son habituales. Son habituales. Mi familia en ese sentido, pues me llevó pues a la iniciación cristiana como cualquier otra persona, también porque entendían que aunque ellos no estaban muy implicados en la fe y la vida de la Iglesia, pues les parecía algo bueno y que era que yo tenía que cumplir, porque así, en caso de que yo quisiera elegir ese camino en el futuro, pues tenía esa oportunidad que si no, pues hubiera estado mucho más empequeñecida y mucho más mermada. ¿Una familia muy grande, muy pequeña, familia amplia, digamos, en cuanto a tíos y primos, hermanos, o no? Pues en mi familia hay como los 2 niveles. El nivel de mi edad son todo familias nucleares muy como las que hay ahora, ¿no? De 2 hermanos. Tengo alguna familia de primos de 3 hermanos, pero vamos, lo normal es que seamos 2, ¿no? Y luego ya eso sí, la generación de mis padres, pues mi madre son 4 hermanos y mi padre son 7 hermanos, ya son las generaciones, pues cada una de su época, de su momento. De su época. Dan, tú querías estudiar, bueno, en la adolescencia, que tu vida iba por la historia, sí, la arqueología, ¿y eso por qué? A mí siempre me ha gustado mucho leer y dentro de mis inquietudes de lecturas, como que una de las cosas que más me ha llamado la atención siempre es la historia, desde muy pequeñito, ¿no? De hecho, hay una anécdota un poco curiosa. Yo cuando con 5, 6, 7 años veo en la tele el anuncio de Érase una vez el hombre, yo les digo a mis padres que yo quiero esto, ¿no? Yo era de pedir muy pocas cosas y eso lo pedí, ¿no? Y enseguida pues me lo dieron. Entonces fuimos haciendo poquito a poquito la colección y eso es de las cosas como que más me metió el deseo de querer saber más de historia, más de civilizaciones antiguas. Los libritos en dibujos aquellos, eras una vez el hombre eso y eras una vez el cuerpo humano. El cuerpo humano. Yo los del cuerpo humano no los toqué. Los de ciencia no. Lo mía era la historia, eras una vez el hombre, ¿no? De hecho, curiosamente, hubo un momento cuando llevamos como un año y medio haciendo la colección, porque es una colección bastante larga. Son no cerca de 50 y pico, 60 cada uno o algo así. No sé si son 52 o 56 los volúmenes. Pues mis padres, no sé qué exactamente qué hice, que me castigaron y entonces decidieron cortar por lo sano aquella inversión en la colección, ¿no? Y entonces la oportunidad me vino de nuevo de perlas cuando pues precisamente me tocó hacer la comunión. Y entonces mis padres me preguntaron, bueno, ¿y tú qué quieres para la comunión? Y había pasado un año más o menos desde que yo había dejado de recibir la
quincenalmente pues el librito con la película correspondiente y dije, pues lo tengo muy claro, quiero terminar la colección de Érase una vez el hombre. Creo que casi sé hasta la época histórica en la que me paré, siglo XVII más o menos. Había algunos dedicados, no sé si a Francia, y el siguiente era de Rusia. Yo creo que la primera etapa llegó hasta Francia y la parte del zar primero, Pedro I, ahí, no, un poco antes, Pedro I, ahí es donde ya fueron los nuevos, los de la segunda etapa, que los recibí todos de una sola vez en la comunión. Sí, muy bien. Pero luego, sin embargo, cuando llega la época universitaria, ¿por qué el cambio? ¿O cómo fue? Porque de pronto en el bachillerato ya cambia un poquito la idea, te llama a otra cosa. Tengo una conversación con un amigo grabada, ¿no? Además sea el sitio donde es, dentro del instituto, al lado de la puerta de la pequeña biblioteca que teníamos en el instituto. Claro, yo era un chico de buenas notas, ¿no? Entonces todo el mundo me decía que cómo iba a desperdiciar mi vida dedicándose a la historia, y entonces, y además yo también se me daban suficientemente bien las ciencias, y entonces no sé exactamente qué pregunta me hizo este amigo, pero fue algo así como: pero no te dediques a la historia, o mira a ver si te dedicas a otra cosa, ¿no? Y entonces fue un momento en el que de repente yo esa convicción que la había arrastrado durante pues casi 10 años, como que la puse en suspenso, ¿no? Y estuve como varios años, 2, 3, 4 años, porque aquello era, yo creo que estaba en tercero de la ESO, terminando tercero de la ESO, hasta segundo de bachillerato estuve dudando, ¿y ahora qué hago yo, no? Porque me gustaba la física, me gustaba mucho la biología también, ¿no? A pesar de que no había cogido los libros de Érase una vez el cuerpo humano, me gustaba mucho la biología también, la historia, la lengua, la literatura, estuve ahí dudando, ¿no? Y fue como un proceso de ir descartando, ¿no? De ver qué profesores, si tengo un profesor bueno y me gusta, pero llega el malo y no me gusta, quiere decir que seguramente esto no sea lo mío, ¿no? Entonces, curiosamente, yo mi vocación filosófica, que es a lo que luego me he dedicado, se la debo a un mal profesor de filosofía, no voy a decir ni de qué curso ni nada, porque por si acaso lo llega a ver. Y dije, joder, a mí esto me sigue encantando después de haber tenido este desastre de profesor. O sea, esto tiene que ser lo mismo. Tiene que ser interesante cuando el profesor ha sido tan malo y esto no me ha desagradado. No me ha desagradado para nada. O sea, ese fue como un criterio así de discernimiento de cuál era mi el pensamiento, la reflexión, sí, la filosofía. Y luego lo combinaste con periodismo, porque hiciste periodismo y filosofía. Pues sí, eso fue también un engaño de un par de amigos, o sea, que decir, yo de alguna manera tenía bastante claro hacia dónde quería ir en ámbito de estudios, y la gente como que me ha ido presionando y a veces he ido cediendo, ¿no? Entonces yo estaba en aquel momento en un grupo católico que tiene como una vocación apostólica muy fuerte. Entonces me decían, ¿no? que hacía falta gente que pensara, pero también gente que transmitiera. Y entonces, en un encuentro que se organizó de universitarios, yo que no era universitario todavía, me animaron a ir, y allí me encontré con José Luis Lorda, que era uno de los ponentes, ¿no? Y me acuerdo que en una charla de café, mientras la gente se estaba echando la siesta, pues estuvimos hablando, y él como que de alguna manera como que me insistió mucho en que era bueno que yo hiciera periodismo precisamente por esta parte de transmitir, ¿no? Y en ese momento se tomó la decisión. Luego hice la carrera, quise dejar periodismo en alguna ocasión, pero lo terminé, y realmente a nivel personal de configuración del carácter fue una cosa, aunque luego no me he dedicado al periodismo, una cosa que verdaderamente me ayudó mucho. Y entonces ya por fin decides y te vas de Burgos a la Universidad de Navarra a estudiar allí donde desarrollas ¿Estaba ya en este grupo católico antes? ¿Cómo fue, digamos, pasar de esa infancia donde has vivido simplemente los sacramentos y poco más, y celebración de vez en cuando ocasional, a decir, oye, voy a dar un paso más? ¿Eso es progresivo, es poco a poco? ¿Te invitan a un grupo y vas madurando? Hasta cierto punto fue bastante abrupto, porque yo siempre he sido natural, a pesar de haber nacido en una familia no especialmente implicada en la Iglesia, yo siempre he tenido una religiosidad muy natural, ¿no? Yo siempre he tenido un deseo de conocer más a Jesús, de conocer más la fe, de ser capaz de orar, que no sabía cómo se rezaba, ¿no? Ni tenía nadie a mi alrededor que me enseñara, porque bueno, las catequesis pues dan hasta donde dan, ¿no? Y entonces yo viví como con ese deseo insatisfecho durante muchos años. Y en el instituto, en segundo de la ESO, fue profesor mío de matemáticas Vicente Guillén. Vicente Guillén era miembro, dirigía un grupo de chavales católico, la milicia de Santa María. Él era
él era cruzado de Santa María, que es el miembro de un instituto secular, que son gente que tiene su trabajo, pero que dedican su vida al Señor y lo llevan como su esposo, el Señor de su vida. Y entonces él, cuando fue mi profesor, intentó armar un grupo de jóvenes de mi edad, de mi curso y un año menos. Le salió bastante mal porque al final solo quedé yo, pero yo es como así pude conocer a este grupo, Milicia de Santa María, y que fue en un momento determinado, en unas convivencias. ¿Qué edad tenías en aquella época? Pues unos 14 años. 14. O sea, cuando conozco el grupo, unos 13, 14, paso un año un poco sin pena ni gloria, no se sabe muy bien por qué, perseveré yendo todos los sábados por la tarde, que es cuando teníamos las actividades. Y todo esto a través de un profesor de matemáticas. Un profesor de matemáticas, sí, muy dinámico, hacía muchas cosas, no solo de invitar a alumnos al grupo juvenil que él llevaba, sino pues la Olimpiada Matemática, invitaba a los alumnos desde primero. Muy activo. Te llevaba a las exposiciones de la Caixa, que por entonces yo me acuerdo que vi varias con mi madre y alguna pues la vi con él y algún otro alumno que nos acercábamos. Creo que tenemos alguna foto suya que has enviado de Vicente Guillén, ¿no? Vicente Guillén, sí. Y muy bien. Y entonces, conoces la Milicia de Santa María. Eso es. Y ahí, bueno, vas vinculándote un poquito. Aquí lo tenemos, ¿no? Eso es, ese es Vicente. Ya una foto, bueno, yo prácticamente le conocí así, porque le conocí ya bastante mayor. Y luego esta foto estuvo, después de ser profesor, se fue a Perú unos cuantos años. Eran Cruzados de Santa María. Eso es. Esa Cruzado de Santa María, y el grupo se llama Milicia de Santa María, como tú dices, un instituto secular, al que ahora perteneces. Eso es. Es decir, tú poco a poco vas conociendo el grupo y poco a poco irás madurando ahí y bueno, luego nos explicas un poquito cuál es el carisma y todo el proceso. Sí. Pero bueno, estamos en la adolescencia. Eso es, yo con 14 años conozco el grupo y entonces yo paso un año, que es una cosa muy curiosa, que son cosas inexplicables de mi vida, ¿no? Como yo durante 10 años sin apoyo persevero en la fe, hay pequeñas pildoritas por ahí y luego persevero todavía un año más en este grupo sin haber descubierto el tesoro del grupo. Entonces yo me acuerdo que tenía las actividades los sábados, yo me comprometí a ir los sábados, entonces como yo en ese sentido era una persona bastante responsable, si yo me he comprometido... Yo pues, soy responsable y voy, porque lo he dicho. Y voy todo el curso. Entonces yo cuando terminó el curso, y el siguiente curso, en tercero de la ESO, decido que ya he cumplido mi compromiso, me puedo ir a mi casa tranquilamente a descansar. Y entonces tenía un pero, porque yo el año anterior me habían invitado al campamento que organiza este grupo y dije que no, que todavía no, que era muy pronto, había tenido una mala experiencia en un campamento de inglés, que había ido unos cuantos años antes y que no. Y ya al final de este curso ya solo me quedaba ese requisito para cumplir mi compromiso y responsabilidad, ir a una actividad del verano. Entonces acabé yendo a una actividad de verano, esto es el verano de 2007, fuimos a Galicia, un pueblecito del norte de La Coruña, Bañobre, y allí es donde realmente yo descubro, no sé cómo es posible que no me hubiera enterado durante un año de nada, pero donde descubro la perla que realmente yo había estado buscando durante tantos años. Pues sobre todo he coincidido con un grupo de gente de mi edad, porque en Burgos el grupo es pequeñito, entonces en Burgos había gente un poco más mayor y un poco menos, pero eso en la adolescencia se nota mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, no había terminado como de encajar en el sentido humanamente. Y ese verano yo encajo con el grupo, ¿no? Y yo desde ese momento digo, bueno, 14 años o 10 años de peregrinación en el desierto, Señor, he llegado a casa, he llegado a casa. ¿He encontrado algo? ¿Este es de aquella época o Este más? Es justo de 2 años después, un poco una más actividad, tarde, pero... 2 años, que también fue muy importante. La actividad fuerte nuestra en verano es el campamento, pero yo, en esos inicios, lo importante no fue ese campamento, sino una segunda actividad que tenemos en agosto, que son las convivencias de verano. Entonces, fueron muy importantes tanto esta, que fue 2 años después, como la anterior, ¿no? La anterior de 2007, que es donde yo encuentro el grupo, es eso, el descubrimiento. Y esta segunda es el momento en que yo me comprometo, doy un paso de compromiso mucho más fuerte en el grupo. Y entonces yo me acuerdo que esta actividad fue un revolcón espiritual muy fuerte para mí, porque aunque había vivido viviendo con el grupo, también había vivido, pues, luego con mi grupo de amigos, pues experiencias de alguna manera entre Dios y el mundo, ¿no? Y este es el momento en el que descubre, dice, a ver, ¿qué es lo que de verdad me llena? ¿Dónde está, como tú has dicho, esa perla, ese tesoro? ¿Merece la pena dejar un modo de vida por otro modo de vida? Eso es. Entonces, en estas dos actividades, una es el descubrimiento y otra de alguna manera es la elección, es decir, no, yo tengo que entregar mi vida a esto y por tanto yo tengo que tomar decisiones fuertes, ¿no? Tengo que no dejar mi grupo de amigos, pero sí tengo que comprometerme más en el grupo. Se me ofrece la posibilidad de dirigir la actividad con 17 años
en mi provincia, porque había un grupo de gente pues de 2-3 años menos, y yo estuve de alguna manera llevando las reuniones de ese curso con educadores más mayores que yo, y aquello para mí fue esa actividad, y luego el haberlo seguido con un compromiso real en mi vida fue una gloria. De hecho, yo recuerdo ese segundo de bachillerato, ¿no? A pesar de que todo el mundo lo viva con mucho estrés, pues posiblemente como uno de los mejores años de mi vida, ¿no? Yo, es cierto que sabía que quería entrar en filosofía, no necesitaba nota, con lo cual tenía un plus de tranquilidad muy grande. Tranquilidad. Entonces yo llegué al segundo de bachillerato, disfruté muchísimo de las asignaturas porque aprendí muchísimo, y además amplié mucho mi compromiso con el grupo, porque yo iba una tarde al estudio. Entonces yo que normalmente tenía unas 4 horas de estudio a la tarde, ese día me tocaba 3 porque al final no se podía sacar más tiempo, había que cuidar de chavales. Y luego te vas entonces a la universidad, y allí también en Navarra continúas, lógicamente. ¿Allí había un grupo? ¿No? Eso es, allí había un grupo y había una residencia. Entonces yo me incorporo ya a la residencia a estudiar allí, ¿no? De hecho, yo tuve una beca que realmente te obligaba a estar en uno de los colegios mayores de la universidad. Yo pedí a la Universidad de Navarra que contemplara mi situación, y teniendo en cuenta pues mi identificación con este grupo que yo pertenecía, aunque yo no todavía formaba parte del Instituto Secular, no tenía ninguna vinculación Tenía una jurídica. vinculación afectiva y de encontrar sentido, pero todavía no había un compromiso de... Eso es. Entonces la Universidad de Navarra acogió esa posibilidad. Yo realmente tengo que agradecérselo porque era una cosa que no estaba en la normativa, y me acogieron el hecho de que yo tuviera mi propia realidad eclesial, y ellos lo acogieron. Entonces yo estuve en esa residencia, que para mí realmente fue ya una preparación para lo que es entrar en el Instituto Secular como lugar de vida de santificación, mi lugar en la Iglesia, ¿no? Mi lugar de consagración, en virginidad al Señor. Pues de alguna manera esos 2-3 primeros años de carrera es el momento como de apuntalar y posteriormente dar el paso. ¿Y cuándo llega el momento de decir, ahora, qué pasa? ¿Hay algo especial o es un proceso, digamos, de decantamiento simple? ¿O hay un momento? Hay un momento. En mi caso, el Señor me ha dado la gracia de tener ciertas cosas de mi vida muy claras, con cierta prontitud, ¿no? A nivel intelectual académico, muy claramente, y en algunos ciertos niveles de mi vida espiritual también, ¿no? Yo, de hecho, ese año en el que yo incremento mi compromiso con el grupo en Burgos, es un momento en que decir, Señor, yo aquí no estoy haciendo nada especial, porque yo por la mañana voy a clase, por la tarde estudio, y por el sábado por la tarde voy a dar una reunión en unos petardos que no me quieren escuchar, porque realmente era un grupo muy guerrero, y sin embargo yo soy feliz. O sea, me he preparado una reunión que a los que les lo voy a dar no me van a escuchar, y sin embargo voy feliz. Entonces dije, no, claramente esto es una señal de que el Señor me quiere aquí y de que yo aquí voy a ser feliz y pleno. Entonces yo llego a Pamplona ya con el objetivo de prepararme para ese paso, para ese paso de consagrar mi vida al Señor, que realmente es una de las grandes gracias que el Señor me ha concedido. ¿Y lo hiciste antes de acabar la carrera? Lo hice antes de acabar la carrera, más o menos con 20, 21 años, ya casi con 3 cursos de la universidad, pues hechos. Ahí es cuando y cuéntanos entonces, la milicia de Santa María, ¿qué es? ¿Cómo lo vivís? Todo eso es una consagración, es un instituto secular, por tanto no sois monjes religiosos. Eso es. Pero sí es un instituto secular donde hay un compromiso de virginidad, de entrega, de servicio, ¿no? O sea, yo creo que la mejor manera de explicar lo que somos nosotros y cuál es nuestro carisma, cuál es nuestra identidad, es enseñar a los laicos a ser laicos. Yo creo que mi vocación y la de todos mis compañeros es mostrar, fijaros qué cosa tan bella es la dedicación del Señor a través de las cosas que Él ha creado, que incluso uno puede tener una vocación de virginidad y de entrega total a Él a través de esas cosas, ¿no? Daros cuenta, los laicos, que todas esas pequeñas cosas de vuestra vida son tan sumamente grandes que el Señor me ha querido elegir a mí para unirse a mí totalmente a través de ellas, no en separación con ellas, sino a través de ellas, del trabajo, de la vida de familia, las relaciones de amistad, los pequeños problemas y conflictos que pueda haber a lo largo del día. Todo eso, ahí el Señor... ¿Vivís en comunidad? Vivimos en comunidad, no es lo normal dentro de los institutos seculares, pero el nuestro, concretamente nuestro fundador, quiso que viviéramos juntos precisamente para cultivar esa vida de familia y de relación entre nosotros. Y tú ahora, viniste a Murcia, precisamente al grupo que hay aquí en Murcia, que sois...
Aquí estamos 4. Allí, 4. Yo venía en un grupo un poco más grande allí en Pamplona, que éramos 6, 7, depende del año, y aquí somos 4. ¿no? La mayoría nos dedicamos a la educación precisamente porque tenemos un grupo juvenil, ¿no? Nuestro apostolado está muy orientado, aunque trabajamos también con familias, tenemos un grupo de familias a nuestro alrededor, pero nuestra carisma está como especialmente orientado a la educación y a los jóvenes, que de alguna manera es de donde salimos nosotros, ¿no? Y donde concretamente yo he salido, ¿no? Para decir, merece la pena la vida, ¿no? Merece la pena vivir, merece la pena ser testigo del Señor con una dedicación plena, ¿no? Totalmente. Y bueno, viniste para acá y llevas siendo profesor en la Universidad Católica de Ética. Eso es. ¿Y cómo te va? ¿Cómo te va con los jóvenes? Yo estoy muy contento. A ver, yo por carácter como que soy bastante serio, ¿no? Entonces, en ese sentido, y además un poco tímido, entonces, para mí con los alumnos siempre como que marco un poco una distancia, no porque no quiera que se acerquen, sino porque de alguna manera es mi modo de estar, ¿no? Es cierto que luego yo cuando estoy con el grupo de chavales soy mucho más cercano, ¿no? También porque yo vengo de una tradición universitaria en Navarra, ¿no? Tiene como mucho cuidado en el sentido de las formas, ¿no? Y concretamente en la facultad por la que yo he pasado por filosofía, entonces en ese sentido como marcar un poquito esa distancia es... ¿Se os hablaba de usted? ¿O casi? Depende del profesor, ¿no? Pero bueno, que en ese sentido yo creo que una de las cosas que tengo que aportar, ¿no? Es la capacidad de hacer pensar, ¿no? Aquí en la UCAM, ¿no? Pues yo creo que hay campo para que diferentes profesores, ¿no? Sobre todo los que somos del departamento que nos dedicamos quizás a hacer llegar al núcleo de los alumnos, hay como espacio para diferentes perfiles, ¿no? Alguien que sea un poco más vivencial, mucho más pastoral. Mi perfil es mucho más hacerles pensar y darles como materia para que piensen en su vida, que de eso va la ética. La ética va de pensar de la vida de cada uno y de todos juntos, ¿no? Y darles conceptos para que sean capaces de pensarlos en profundidad, en el sentido de apretarles un poco las tuercas y que salgan, ¿no? De la superficialidad de conceptos un poco así contrapuestos, ¿no? De todo es bueno o malo, y entonces ya con esas dos, ¿no? Izquierdas, derechas, una simplicidad un poco de la vida, ¿no? Un poco llevar a la gente un poquito más allá. Yo creo, no sé cómo lo verás tú, la necesidad del pensar, la necesidad, porque estamos en una sociedad demasiado inmanente, ¿no? Demasiado de tocar las cosas, experiencias, de no sentarnos a pensar, a reflexionar, a no leer, porque todo es imagen prácticamente, sí. Impulso, y claro, decir, oye, filosofía, pero si ahora ya no se estudia, si además se están quitando las humanidades y todo lo que tiene que ver, ¿cómo ves esto? Bueno, yo veo que por una parte es una gran pérdida, por otra parte, aunque desaparezcan probablemente de los contenidos curriculares, y yo me acuerdo que cuando estudiaba en filosofía nos decían mucho, ¿no? Que, bueno, ¿cuáles son las salidas? Bueno, profesor de universidad, profesor de instituto, ¿no? Pero realmente eso no es así, nos insistían mucho, ¿no? Si uno es bueno, ¿no? Y sobre todo eso en el mundo anglosajón lo tienen mucho más claro que nosotros, las grandes empresas, ¿qué hacen? Bueno, dame una lista de los números 1 de cada promoción, sobre todo de las grandes universidades. Y ya si he estudiado matemáticas, física, inglés, Pino Puente o lo que sea, me da exactamente igual. Yo quiero al número 1 porque ese seguro que va a ser bueno. Y que vengan de diferentes especialidades es bueno, porque van a tener diferentes modos de pensar que me van a permitir resolver los problemas de manera distinta, ¿no? Y el modo, lógicamente, de estar juntos trabajando con un proyecto de futuro. Claro. Y crean comunión, crean grupo, ¿no? Claro, o sea, yo números 1 son... Concretamente, o sea, por ejemplo, los filósofos lo que aportamos es como tener una mayor claridad acerca de cuál es la identidad, el concepto, el punto central en torno al cual la pregunta es, bueno, ¿y qué queremos hacer realmente y esto para qué, ¿no? O sea, ese Foucaultinidad, ¿no? Quizás un historiador tenga una mayor sensibilidad pues para decir, bueno, de qué historia venimos, y eso nos condiciona mucho. Un matemático quizás pueda ser mucho mejor organizador a nivel de distribución de tareas. Bueno, ya hay diferentes perfiles que aportan diferentes cosas, todo es complementario, y las grandes empresas no han abandonado las humanidades, las han abandonado pues quizás más en el día a día. Y luego hay una historia también que sea, no sé si existe, si es común o si es solamente la experiencia que a lo mejor yo he podido comprobar. Hay facultades y hay gente y hay filosofía, y la filosofía que dice me separa de Dios, o hay filosofía cristiana, o es fácil esa convivencia, la filosofía con la teología en ese momento, o hay facultades que son de bueno, vamos a pensar y olvidamos a Dios porque el hombre ya por sí mismo es capaz de pensar. Pues se dice, ¿no? Un filósofo sí. Ateo. O sea, yo creo que hay muchos caminos, depende mucho cómo se planteen las cosas, ¿no? O sea, yo creo que
una verdadera fe cristiana es inseparable de una buena filosofía, en el sentido de plantearse las cosas a fondo. Uno no puede ser buen cristiano y menos en un nivel universitario, con una formación profesional elevada, sin plantearse de fondo las cosas y hacerse preguntas interesantes y de fondo. Uno no puede hacerlo. Que pueda haber modos de desarrollar la filosofía que a uno le puedan alejar de Dios, bueno, eso es indudable, porque ejemplos hay todos los que queramos, no podemos negarlo. Pero yo creo que desde el ámbito también de una filosofía, al menos, no sé si teológica o cristiana, pero por lo menos compatible con el cristianismo y compatible con una teología, salen cosas muy interesantes, ¿no? Yo, en mi asignatura en ese sentido, intento ser muy aséptico, porque creo que lo que tengo que hacer es hacer pensar, ¿no? Y no usar a Dios de comodín. Pero es cierto que hay partes de la asignatura, y las dejo abiertas a propósito, que no cierran, ¿no? Pero dices, bueno, uno podría hacer un truco, ¿no? Y simplificar las cosas para que no cerraran, pero entonces lo que estaría dejando es no dar cuenta... Estaría engañando un poquito al alumno, no te dejaría. Sí. Tuvimos una experiencia en el pasado noviembre, ¿no? con la pastora universitaria de tener una jornada, una tarde, con un filósofo que nos introdujo un poco en un tema como muy candente, muy especial y a veces difícil de explicar, ¿no? Que es la existencia de Dios. La existencia de Dios, ¿no? La verdad estuvo interesante y hubo... Fue muy interesante. Este es un compañero mío de carrera, Enrique Fernández, que tiene un canal de filosofía en YouTube de divulgación muy, muy importante y que últimamente ha ido mirando a cuestiones un poco de demostración de la existencia de Dios, problemas a favor, objeciones. O sea, hoy día en las redes, divulgación. Es divulgación, sí, tiene muchos seguidores y hay mucha gente que está muy interesada en la cuestión, ¿no? Porque uno se da cuenta de que es una cosa un poquito más compleja, ¿no? Que si la ciencia demuestra a Dios o no, porque al final la ciencia ni demuestra ni no demuestra a Dios, porque la ciencia estudia el mundo material y ya está, y no pretende ser más, ¿no? Pero pensar a Dios en ese sentido, tanto para negarlo como para afirmarlo, requiere poner conceptos profundos y requiere hacer filosofía. La verdad fue interesante porque puso ejemplos como muy del día a día para poder al menos crear Bueno, se nos está acabando el tiempo, Dan, y casi no... Pero es que podríamos hablar de tantísimas cosas. ¿Cómo vives tú hoy tu ser cristiano? ¿Cómo vives tú hoy? ¿Dónde te nutres? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, con tu grupo, con tus 4 compañeros, ciertamente, pero ¿qué es lo que necesitas día a día o semanalmente para nutrir tu fe y para mantener esa vivencia y no perder ese tesoro? Bueno, hay una cosa fundamental, ¿no? Que es, en primer lugar, la Eucaristía, ¿no? En nuestro caso tenemos la suerte de que la Iglesia nos pida que acudamos diariamente y eso es una fuente de vida impresionante, ¿no? Y de hecho nuestro fundador, aunque tenía una veta apostólica muy fuerte, ¿no? Y nos insistía mucho en la importancia de las realidades cotidianas para unirse a Dios, decía que lo primero era la vida interior. Entonces, vida interior, misa y oración diaria, y sin eso pues uno no se sostiene, ¿no? Porque es ahí donde todas las cosas se hacen nuevas y donde todas las cosas pueden ser vehículo para encontrarte con Dios, ¿no? Tú tienes una anécdota de la oración, no sabía rezar, ¿y cómo fue aquello? Pues aquella anécdota, yo en mi primera actividad, aquella de 2007, claro, yo llegaba muy nuevo, no sabía nada, por la mañana antes de desayunar nos soltaban un cuarto de hora, nos daban unas ideas y nos soltaban un cuarto de hora a la capilla en silencio, y entonces yo decía, ¿y ahora qué hago? Dios me habla, cómo sé que son mis pensamientos, qué es Dios, ¿no? Entonces yo tenía en un par de bancos más adelante a un compañero un poquito más mayor que yo, arrodillado y perfectamente concentrado, ¿no? Entonces yo le miraba y decía, bueno, yo no sé cómo va esto ni cómo funciona, pero ese de ahí está haciendo oración seguro, porque si no, ¿qué está haciendo? No se concentrado, mueve y está aquí. Un cuarto de hora, un día, otro. Entonces aquello me dio mucha confianza y mucha esperanza para decir, bueno, yo no sé cómo se hace la oración, yo no sé cómo Dios me va a hablar, pero está claro que poder se puede, porque ese chico de ahí, que es como yo, un poco más mayor, lo está haciendo. Y yo de hecho le tengo mucho cariño, hace mucho tiempo que no hablamos, pero me acuerdo mucho de él. A mí una vez, cuando yo pregunté una cosa, ¿esto cómo se hace? Y me dijeron en gerundio. Haciéndolo, claro. Haciéndolo. Sí. ¿Cómo se reza? Pues poniéndote a rezar, poniéndote claro. a orar. Y serán mis pensamientos, será Dios el que habla, soy yo el que me imagino cosas. Tú empieza. Sí, y verás cómo ahí aparece todo. Sí, en ese sentido a mí me gustan porque hay unas películas que luego hemos ido trabajando en nuestras actividades que dan como indicaciones muy claras para la oración. Yo en concreto tengo dos escenas, una del Rey León, en el encuentro de Simba con su padre una vez que está muerto, ¿no? Una frase de Rafiki, él vive en ti, ¿no?
Y a partir de ahí es un proceso que dices, ¿está ocurriendo en su mente? Sí, pero es su padre, a través de su recuerdo, que le está transmitiendo algo, ¿no? Y luego otro muy curioso, hacia el final de Harry Potter también hay una escena en la que Harry Potter está en el limbo, le pregunta a Dumbledore, que está ya muerto, ¿y esto es real o está ocurriendo en mi cabeza? Entonces Dumbledore le dice, bueno, puede ser real y que esté ocurriendo en tu cabeza. Puede ser las dos cosas. Puede ser las dos cosas, ¿no? Entonces me parece que son dos metáforas muy bonitas para entender un poquito de qué va esto de la oración. Se nos ha acabado el tiempo, pero si quieres decir algo que quieras comunicarnos un mensaje, decir algo que tú dices, no quiero irme sin decir una idea o un pensamiento o lanzarnos un reto, no sé. Ya lo he dicho, pero quiero volver a insistir, ¿no? Dios nos espera en cada una de las cosas. Tengo un amigo cruzado que coge y le da la vuelta a la frase de Santa Teresa. Santa Teresa dice que entre los cacharros también está el Señor, y él dice que no, es que en la oración también está el Señor. Pues a Dios se le encuentra en cualquier instante, en cualquier momento, porque es Él el que nos busca, y nos busca en la situación en que estemos, para ser consuelo, fortaleza, apoyo. Bueno, pues con esta foto, que creo que es bonita, ¿no? Es la última foto que tienes con tu abuelo. Eso es, sí, un año antes de que muriera. Pues con una foto de un poco histórica, pues te dejamos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta media hora, y a seguir trabajando y a seguir haciendo que el día a día la presencia de Dios pues pueda ser, un laico puede vivirla perfectamente, y vosotros, que no es una consagración especial sino un instituto secular, pues viváis así secularmente en el mundo, pero de un modo especial, entregados. Pues muchas gracias. A ti, muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por seguirnos. Nos quedan muy poquitos programas para acabar esto. Sean felices. Nos vemos la semana que viene, si así lo desean. Buenas noches.